Lo último nos llega desde La Guaira, donde las autoridades comenzaron a dinamitar edificios colapsados por el doble terremoto del 24 de junio. Militares bloquearon el paso en varias manzanas cerca a Catia la Mar, zona donde inició la detonación controlada de una edificación. Las implosiones tomaron por sorpresa a varios residentes que aún guardan la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Tan solo días antes, el ministro de Transporte y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés, había informado que ninguna estructura sería demolida, teniendo deudos o personas que recuperar. Así se vive esta nueva fase de la tragedia en Venezuela. Y otras, digamos, que han perdido sus condiciones de capacidad estructural, las cuales lamentablemente van a ser, digamos, demolidas. Que se comience, pero si de repente hay familiares que están exigiendo que los cuerpos y los restos de sus seres queridos sean sacados, se debería tratar con dignidad, porque el cadáver del ser humano también tiene dignidad. El miedo volvió a apoderarse de quienes aún siguen en La Guaira. Las explosiones sorprendieron a quienes todavía no dijeron la tragedia y volvieron a romper el silencio en la zona cero. Pero esta vez no fue un terremoto, aunque varios habitantes así lo pensaron. Salimos corriendo, lógicamente sentimos el temor de lo que sucedió en el terremoto. De hecho, el lugar quedó vacío. Sonó demasiado duro, aquel edificio se vino abajo con una dinamita que le pusieron para que se cayera. Fue el sonido de edificios que sobrevivieron al doble sismo, pero que ya no podían seguir en pie. Para muchos habitantes, el miedo regresó de inmediato. Quienes aún permanecen en la zona aseguran que cada detonación revive el recuerdo del 24 de junio, el día en que la tierra cambió sus vidas para siempre. Sin embargo, esta vez las explosiones forman parte de una decisión del gobierno venezolano. Más de un mes después de la tragedia, comenzaron las implosiones controladas de las estructuras que quedaron con daños irreparables y representan un riesgo para quienes continúan viviendo en los alrededores. En estos casos, los ingenieros evalúan si un edificio ya perdió su estabilidad, cuando la estructura no puede ser reforzada y amenaza con desplomarse de forma impredecible, se opta por una implosión controlada. A diferencia de una explosión convencional, la implosión consiste en colocar cargas explosivas en puntos estratégicos del edificio, principalmente en columnas y elementos estructurales clave. Todas las cargas se detonan en una secuencia calculada al milisegundo para que la estructura colapse sobre sí misma, reduciendo al máximo el área de impacto y evitando daños a las edificaciones cercanas. Para este tipo de demoliciones se utilizan explosivos de alta potencia, como dinamita o explosivos industriales modernos, junto con detonadores electrónicos que permiten sincronizar cada carga con una precisión extremadamente alta. Antes de la detonación también se realizan perforaciones en columnas, se retiran elementos no estructurales y se establece un amplio perímetro de seguridad. El estruendo de la explosión y la nube de polvo marcaron el inicio de una nueva fase en las labores de recuperación. De acuerdo con las autoridades, 190 edificios colapsaron completamente y otros 856 resultaron afectados por los terremotos. El primer edificio en ser dinamitado fue el conjunto residencial de 12 pisos Luisa Cáceres de Arizmendi, la OPP 36. Según las autoridades, este será solo el inicio de un proceso que alcanzará otras edificaciones consideradas inhabitables, tras las inspecciones realizadas por ingenieros y equipos técnicos. La decisión de demoler un edificio llega después de estas inspecciones realizadas, quienes evalúan si la edificación puede ser reparada o si el daño compromete definitivamente su estabilidad. Pero mientras las máquinas avanzan, para muchas familias, cada edificio que cae significa mucho más que concreto, porque muchos no sabían que las demoliciones comenzarían tan pronto. Y para quienes aún no han podido recuperar a todos sus familiares, ver desaparecer esas estructuras también significa perder la última esperanza de encontrarlos. Es el inicio de una nueva etapa,
necesaria para reducir riesgos, pero profundamente dolorosa para quienes todavía esperan respuestas. Gente que se están encargando de estas explosiones tengan un poquito más de publicidad para que los vecinos se enteren la hora, el momento y no existan alteraciones, porque también hay mucha gente que está susceptible con los nervios, puede alguna persona morir infartada por este tipo de negligencia cuando no se avisan, así sea por las redes sociales, que van a ocurrir. El ministro de Transporte y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés, aseguró previamente que ninguna edificación será demolida mientras existan familiares pendientes de recuperar. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que la implosión se desarrolló según lo planificado. Explicó que la demolición permitirá reanudar la recuperación de cuerpos en condiciones más seguras para los equipos de emergencia. A la tragedia humana se suma el enorme impacto económico. El Banco Mundial estima que los daños materiales provocados por el doble terremoto ascienden a cerca de 19.500 millones de dólares, mientras el país enfrenta el largo proceso de reconstruirse. Relatan lo aquí acontecido y los resultados que en este caso tenemos, que es una gran cantidad de estructuras que han colapsado, pero otras que también han colapsado parcialmente y otras, digamos, que han perdido sus condiciones de capacidad estructural, las cuales lamentablemente van a ser, digamos, demolidas. Esto es parte de un trabajo que viene realizando la Vicepresidencia de Obras Públicas con un equipo de acompañamiento nacional, pero también internacional, las cuales han hecho realmente un trabajo que yo en lo personal quiero felicitar, el cual, digamos, durante todo este mes ha recorrido de manera intensa el estado de La Guaira clasificando estas estructuras. Pero la reconstrucción también enfrenta otro desafío, el humano. Porque hay familias que siguen viviendo junto a los escombros, personas que instalaron carpas al lado de lo que antes eran sus hogares, y voluntarios que continúan acompañando búsquedas, repartiendo ayuda y sosteniendo a quienes todavía no encuentran respuestas. La demolición de Arismendi marca apenas el comienzo. En las próximas semanas, otros edificios correrán la misma suerte. Y aunque las explosiones buscan reducir nuevos riesgos, para muchas familias, cada edificio que desaparece también derrumba el último lugar donde aún conservaban la esperanza de encontrar a quienes nunca regresaron. Porque en La Guaira ya no solo se reconstruyen edificios, también se intenta reconstruir una ciudad donde el dolor todavía sigue en pie. Para entender lo que significa esta nueva etapa en medio del duelo de los sobrevivientes y las esperanzas que se apagan, revivimos el informe de la periodista Stephanie Valencia de nuestro canal aliado Noticias Caracol, quien recorrió la zona cero donde todo duele, para entender de primera mano lo que viven y sienten en terreno quienes se mantienen en pie y en la búsqueda, pese a todo. 24 de junio de 2026, era miércoles y el reloj marcaba las 6:04 minutos de la tarde cuando Venezuela se sacudió. Un minuto después hubo un segundo terremoto. La fuerza de la naturaleza golpeó al estado de La Guaira, muy cerca de la capital Caracas. La tierra se abrió en dos partes, al punto en que cientos de edificios resultaron afectados y decenas como estos colapsaron. 30 días después, el paisaje parece detenido en el instante mismo del desastre. Edificios colapsados, otros inclinados, unos derribados y otros partidos, unos que parecen haberse doblado sobre sí mismos y otros que desaparecieron. Hay carros destruidos y lanchas atravesadas en las carreteras. Las paredes son murales de búsqueda de desaparecidos con cientos y cientos de nombres y rostros, pero también son la prueba de supervivencia. Respirar cuesta.
Las mascarillas son una necesidad, el olor es imposible de describir, el ambiente es una mezcla de partículas de cemento, tierra y descomposición que obliga a todos a protegerse. Ya no hay esquinas ni direcciones, la gente se orienta por campamentos o por los nombres de los edificios más afectados y allí aparecen las montañas de escombros, lo que queda de las torres que habitaron miles de personas que ya no están. Así me digan, no, que tú puedes, que sal adelante, que puedes salir adelante, que la vida sigue, no, para mí no sigue. Para mí se acabó el 24, cuando mi hija murió. Ese día se acabó mi vida. La hija de Karina murió en un local que tenían en el primer piso del edificio donde vivían. Desde aquí se ven los restos de algunas de sus pertenencias. Dice ella que todo el edificio le cayó encima. Yo la quería conseguir viva y ese era el miedo mío de todos esos días. Y la conseguí muerta. Pero le doy gracias a Dios que la conseguí. Porque, mira, toda esa gente está buscando todavía a su gente y no la han conseguido. No se sabe qué pasó con ellos, si se lo llevaron las máquinas, si se fueron en los escombros. El drama de Karina es el mismo que 30 días después del terremoto viven cientos de familias. Llegamos a uno de los edificios más afectados en el sector de Caribe, en Caraballeda, por lo menos uno en los que ha habido un mayor número de víctimas. Esta ya es la superficie, la parte más alta que hay en este momento de este edificio, que está lleno de huecos, muchos túneles excavados por la misma gente con sus propias manos, que desesperadamente están buscando los cuerpos de sus seres queridos. Las personas viven aquí, conviven aquí, comen aquí, duermen aquí 24 horas al día. Estamos hablando que aquí hay una plaza de aproximadamente 4.000 a 6.000 personas diarias trabajando 24 horas para sacar a sus familiares. Lo más escalofriante son los laberintos que se hacen debajo de la tierra, porque no solamente es el agujero hacia allá, sino que cada vez que buscan, amplían la búsqueda en cada piso, horizontalmente. Cientos de huecos, túneles profundos hechos por las mismas familias, con picas, palas y martillos abrieron camino hacia los cuerpos de quienes más aman y muchas personas de blanco que hacen uno de los trabajos más difíciles. La gente se sienta a comer, a beber, con el cadáver allí, un poquito de cal. Y las bacterias están en el aire, o sea, la contaminación es constante. Y no hay del Ministerio de Salud, no hay de ningún organismo que vengan a controlar eso aquí. Y a veces lo que queda son un par de guantes tirados en la calle, de unas manos que trabajaron al límite para devolverle un ser querido a una familia. Hace un mes, estos 3 jóvenes trabajaban reparando motores y cargando bultos de harina. Ahora visten trajes blancos, guantes y mascarillas para recuperar cuerpos. Ninguno estudió para esto, pero todos aprendieron el mismo día, el 24 de junio, cuando tuvieron que sacar primero a sus propias familias. Muchas familias que no tienen la voluntad de agarrar a sus familiares, sacarlos de ahí, pero yo tampoco tenía la voluntad, pero hasta que saqué a mi tía y muchas familias, si la puedo ayudar, yo la ayudo, de corazón. Los especialistas que deben dedicarse no están aquí ninguno. Aquí no están, ellos están aquí cuando la gente, los familiares sacan el cuerpo completo y nada más para ellos llevárselo y ya. ¿Alguien le enseñó cómo hacer el levantamiento de un cuerpo? No enseñó, nosotros aprendimos aquí. ¿Cómo? Viendo. ¿Qué ha sido lo más complejo de toda la labor que usted ha hecho? Sacar niños. Sacar niños que cuando uno los tiene en la mano y uno piensa en los hijos de uno, pues y le da dolor a uno en el alma. Basta verlo a los ojos para entender que ya no es el mismo de hace un mes. Ahora tiene la responsabilidad de no abandonar a quienes quedaron sepultados. Se repiten entre ellos que todos merecemos dignidad, incluso después de morir. Y cuando tú le dices a la familia que lo conseguiste, oye, wow, es algo sorprendente. Aunque uno lo saque como lo saque, ¿verdad? Ellos se van aliviados. La búsqueda es lenta y desgarradora. Cada centímetro que avanzan encuentran pedazos de sus vidas, un zapato, la cuna, sus juguetes, ropa o este manual de supervivencia para tiempos difíciles, un título que resume lo que ha sido el último mes en La Guaira. Es un trabajo que hace un daño al corazón, pues, porque ya lo físico uno descansa y uno vuelve a agarrar fuerza, pero ¿cómo uno se quita este dolor de encima? ¿Cómo no se saca este dolor del alma? ¿Por qué es tan importante recuperar los cuerpos? Bueno, yo creo mucho en Dios y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y esta es una manera para mí de honrar a mi padre y a mi madre.
sacándolos de allí, no dejándolos allí. Yo voy a seguir hasta que Dios me diga para. Las moscas sobrevuelan los escombros y el intenso calor acelera la descomposición de los cuerpos. El riesgo y la exposición de quienes están allí tiene a decenas de enfermeros voluntarios cuidándolos. Si necesitas analgésico, tengo electrolitos. África no está aquí por la fuerza. No perdió a nadie y tampoco es damnificada. Es una enfermera que voluntariamente viajó hasta La Guaira para cuidar de quienes buscan a sus familias. Tengo una necesidad tan grande que no me lo pide nadie, me lo pide mi corazón, que esta persona no necesita. Aquí hay muchos huecos de profundidad y pisé en un lugar y me resbalé y quedé a la orilla de 12 metros de profundidad. Tengo un hijo de 12 años, él me espera en casa. Pero yo le digo que el mejor mensaje que yo le puedo dar a él y la mejor enseñanza que yo le puedo dar a él es que el amor debe ser por Dios y por el prójimo primeramente. A este hombre lo vendan por una quemadura con esmeril en el abdomen. Los voluntarios han instalado varios campamentos médicos donde atienden fracturas por caídas en los huecos, cortadas, infecciones en la piel, infecciones respiratorias, gastrointestinales y deshidratación. No nos ha llegado los recursos de los insumos para la atención de los pacientes. Estamos trabajando con las uñas, con lo que podemos. Atienden a más de 100 pacientes al día y los mismos enfermeros voluntarios han tenido que ser atendidos por descompensaciones y deshidratación. A fuerza de martillos lograron hacer un canal. Otros voluntarios son los ingenieros civiles que buscan la manera de ayudar a acelerar la recuperación de cuerpos y que este panorama no se extienda por tanto tiempo. Esto es como una película de guerra. Puedes estar tranquila aquí y de repente, mira, escuchamos algo. Viene la adrenalina, buscar herramientas, dónde las consigo y es frustrante. Te das cuenta que todos están en la misma situación. ¿Cómo les resuelves a todos? Consigues una pala, te lo doy a ti, se lo doy a él. Yo he visto edificios ladeados, unos que se tumbaron, otros que se hundieron, otros que se voltearon, se torcieron, se partieron por la mitad, mejor dicho, de todo. ¿Usted qué nos puede decir un poco de la dimensión de la destrucción que hubo aquí? Puedo comentar que sí, en algunos he visto algunos defectos, pero se requieren unos estudios. Un edificio está diseñado para fallar, como es, falla, pero desplomarse. La organización ciudadana ha sido la mayor fuerza en Venezuela. Mientras unos buscan entre los escombros, otros cocinan, gestionan las donaciones, consiguen herramientas, traen el agua. Mientras unos se rebuscan la gasolina para la maquinaria, otros atienden heridos, recuperan cuerpos y cuidan a los niños. A pocos kilómetros de la zona de desastre desaparece el gris de los escombros de La Guaira. Los parques, polideportivos y playas se convirtieron en el hogar forzado de cientos de familias que con carpas, sábanas y plásticos han levantado hogares temporales a la intemperie. Este es el complejo residencial Gran Cacique Marea Abajo en Playa Surfista. Aunque no colapsaron, tienen fracturas y daños estructurales considerables. 500 familias tuvieron que refugiarse en la playa de enfrente y lo llamaron Ciudad Carpita. Le dice nombre por nuestros niños, nuestros hijos que en su momento estaban aterrorizados. Y mi papá se para una mañana y dice, wow, Ciudad Carpita. Y entonces yo dije, listo, ese es el nombre, vamos a ponerle Ciudad Carpita al campamento. Y desde ese día los niños se han sentido seguros, han tenido tranquilidad, han tenido paz. Franklin nos hizo un recorrido. En su refugio viven 19 personas de 9 familias diferentes, todos vecinos de la Torre 3 del conjunto. Algunos aportaron estufas y lavadoras que recuperaron de sus casas. A diario se distribuyen las labores de limpieza, cocina y de entretenimiento para los niños. 30 días de incertidumbre. Haciéndose uno el fuerte, más que todo uno haciéndose el fuerte porque no podemos bajar la guardia, como dice uno, por los niños. ¿Y cómo se hace el fuerte, Franklin? Fuerte porque uno tiene su familia y yo no tuve pérdida, ¿verdad? No son familia de uno, pero somos humanos. No es fácil porque la vida de nosotros es una casa o en este caso un apartamento, esa es la vida de uno. Marjorie nos permitió entrar a lo que hoy es su espacio más íntimo, su carpa. Yo me acuesto y pienso mucho el día del terremoto. Como mis niñas pegaban gritos y mis hijas también. Y no es fácil. No sé dónde saco tanta fuerza, pero la tengo. Mis hijas, pues. Pero bueno,
a echar para adelante. Se limpió las lágrimas y nos llevó al mar, su otro lugar íntimo desde que está aquí. Dice que la atención psicológica es una de las principales necesidades de quienes están en albergues, casi 24.000 personas en más de 100 campamentos en toda Venezuela. Los niños son los únicos capaces de desafiar la tragedia. Sus risas contrastan con los rostros de cansancio y dolor de sus padres, quienes se esfuerzan por ayudarles a superar el traumático episodio del 24 de junio. Agarraban juguetes y comenzaban a decir terremoto y agarraban todos los juguetes y los tiraban de lado y lado. De verdad, hacen falta un poco más de, digamos, profesionales en psicología que no vengan a decir, mira, yo soy psicólogo, no, que conversen con nosotros, porque no es fácil, yo todavía tengo muchas cosas por sacar. A los niños les han llevado juegos, comida y servicio de peluquería. Santiago es su hijo de 5 años. Royce dice que para su corta edad entiende lo que vivieron, las pérdidas que sufrieron y el miedo que sienten. Se estaban yendo de la casa. ¿Qué hicieron ustedes? Nos fuimos para allá donde la casa de mi primo. Que no les pasó nada. No les pasó nada ni se destruyó nada. Que mi escuela se destruyó. ¿Qué le quieres decir a tus papás? Que no tenga miedo. Un miedo que inunda a familias enteras, pero también a las que quedaron incompletas por no tener la certeza de cuánto tiempo tomará reconstruir Venezuela. Lo cierto es que los pueblos se levantan gracias a la fuerza de su gente, y esa fuerza cabe en un abrazo que ayude a reconstruirle el alma a las miles de vidas afectadas. Estefanía Valencia, Noticias Caracol. Con lo último sobre las implosiones en La Guaira y los testimonios desde la zona cero, iniciamos Venezuela al día. Estos son nuestros titulares. Lo que nadie vio del rescate milagroso de Hernán Gil. La historia de Jali, la perrita de la Cruz Roja Mexicana que lo encontró. Un informe del Miranda Center for Democracy evidenció fallas gubernamentales que pudieron agravar el impacto de la tragedia en Venezuela, entre ellas restricciones impuestas por el régimen. Tras años de ruptura, Chile y Venezuela anuncian la reactivación de relaciones bilaterales con apertura de servicios consulares como primer paso para normalizar sus vínculos. Un exministro del madurismo y del chavismo habla de la gran ausente en el inicio de los diálogos en Venezuela. Alejandro Fleming considera fundamental sentar en la mesa a María Corina Machado. Detrás del rescate del vigilante Hernán Gil, uno de los más emotivos y conmovedores en medio de la catástrofe, no solo había polvo, silencio y toneladas de escombros, también había rescatistas dispuestos a arriesgar su vida, brigadas internacionales que luchaban contra el tiempo, y Jali, una perrita de la Cruz Roja Mexicana que ya había demostrado su valor en huracanes y deslaves, pero en Venezuela enfrentaría la misión más difícil de su vida, 8 días después del terremoto, cuando muchos creían que ya no quedaban sobrevivientes, su olfato detectó una señal de vida. Ese hallazgo cambió el destino de una operación que parecía imposible. Es un terremoto, pero con un desespero y todo colapsó. 8 días es el tiempo que Hernán Gil pasó sepultado bajo toneladas de concreto. Pero detrás del milagro de su rescate existe una historia que casi nadie conoce, la de un equipo que luchó contra el tiempo, una familia que nunca perdió la esperanza, y Jali, una perrita de la Cruz Roja Mexicana que con su olfato encontró la señal de vida que todos buscaban. Y quedé como inconsciente en el momento. Cuando desperté todo estaba oscuro. Al tercer día
que yo empecé a escuchar que estaban como que buscando a la persona y escuchaba pasos, pero muy lejos, muy lejos. En este caso, primero participó el perrito del equipo USAR de Colombia, y Jali, que nos ayudaron a confirmar el punto de esta persona donde estaba Hernán atrapado. Pero encontrar a Hernán no solo era salvarlo, era otra historia, lo que nadie vio antes de que Jali entrara a esa estructura colapsada. Fue una operación contra el tiempo. Los equipos debieron confirmar que el lugar no podía convertirse en una trampa mortal para ella. Revisaron gases, cables energizados, productos químicos y cada posible riesgo de derrumbe. Solo cuando el área fue segura, Jali entró con su olfato entre toneladas de escombros y más de 180 horas de angustia. Entonces se tenía que asegurar primero el área de trabajo y sumado a esto, enfrente de ese edificio teníamos otro edificio que estaba por colapsar, que se estuvo inclinando durante las operaciones alrededor de 15 centímetros y se estaba inclinando justo hacia la zona de trabajo. Entonces fue un monitoreo constante durante todo el tiempo que duró el rescate, tanto del interior donde estábamos trabajando como de este edificio aledaño que estaba por volcar de igual manera. Entonces eso fue lo que complicó muchísimo la operación. Localizar a Hernán fue apenas el principio. Una vez que Jali marcó el lugar donde seguía con vida, comenzó la parte más peligrosa del rescate, llegar hasta él. Exigía remover los escombros sin provocar un nuevo colapso. El edificio no se había desplomado hacia abajo, había volcado. Eso hacía que cada bloque de concreto quedó sostenido sobre otro, creando una estructura impredecible. Los rescatistas avanzaban centímetro a centímetro, sabiendo que retirar un solo bloque podía desencadenar otro derrumbe. Entonces la prioridad en el minuto 1, en cuanto se hizo contacto con la víctima, fue poder asegurar esta vía para por lo menos mantenerlo hidratado, y posteriormente se ingresó también una cámara donde teníamos ya comunicación más directa con él y visual, para que los médicos lo pudieran estar monitoreando. Mientras Hernán luchaba por sobrevivir bajo el concreto, afuera su esposa sentía que cada hora sin noticias era una eternidad. Don Hernán, ¿me escucha? Pero cuando los rescatistas lograron hablar con él, todo cambió. A través de una pequeña abertura le pasaron agua, después una cámara, y desde ese momento nunca volvió a estar solo. Ya vi un rayito de luz en tanta oscuridad, a pesar de todo lo que estamos pasando aquí en Venezuela por tantas pérdidas humanas. Y bueno, ahora me siento más tranquila, con la sede intacta. Por favor, un poco mira para arriba para que te vea la doctora también. Sí, desde el minuto 1 nosotros, si vemos que no es una extracción rápida, tenemos que asegurar estas vías. En la medida de lo posible, pues mantenerlos hidratados y de ser necesario ingresar algunos medicamentos o dependiendo del escenario. En el caso de Hernán, ¿cuál fue el protocolo? Aparte del agua, la hidratación, ¿hubo algún tipo de medicamento? ¿Cómo lo mantuvieron en calma? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué te dejó a ti? Pues sobre todo, o sea, la atención médica que se brindó fue una vez que estuvo afuera. Únicamente se hidrató ya con soluciones intravenosas, pero sobre todo lo que procuramos entre todos los equipos, como nos estábamos turnando a la hora de ingresar, pues era la parte de estar hablando con él, de darle ánimo, de explicarle todo lo que estábamos haciendo. La supervivencia de Hernán estuvo en riesgo, bajo los escombros. Él sentía cómo las réplicas amenazaban con sepultarlo definitivamente. Yo sentía la réplica y sentía que la pared ya me estaba prácticamente arrollando. Yo estaba ahí, pues. Pero el peligro no estaba solo bajo tierra. Afuera, los rescatistas también enfrentaban a esta estructura, un edificio que se movía y la posibilidad de tener que suspender la operación.
Hubo momentos en que tuvimos que revalorar toda la operación por ir a 2 réplicas, hicieron evacuar y salir a todas las personas. Entonces, pues era esta parte de quedarnos con él y explicarle lo que estaba pasando. Y pues todo el tiempo tratarlo de dar ánimos, de saber si quería contactar con su familia, si quería enviar algún mensaje, si necesitaba alguna información que pudiera ayudarlo a sentir un poco más confortado en la medida de lo posible. Parecía que lo más difícil ya había pasado, pero para los médicos la verdadera carrera contra el tiempo apenas comenzaba. Aunque Hernán ya había salido de los escombros, su vida seguía en peligro. Esto no descarta como al 100% el síndrome por aplastamiento, porque el simple hecho de estar en la misma posición, aunque pueda moverse un poco, pues sí ya tenía principios de síndrome compartimental, lo cual una vez, inmediatamente después de su liberación, fue tratado por el equipo médico que estuvo conformado por personal del equipo de Chile, del equipo de Miami-Dade de Florida y por personal nuestro de Cruz Roja Mexicana. Hali hizo lo que la tecnología todavía no puede hacer: encontrar una persona con vida bajo toneladas de escombros. Su olfato guió a los rescatistas hasta el lugar donde Hernán Gil seguía luchando por sobrevivir. Pero Hali no es infalible, también se agota. Por eso, su guía no está solo en un ladrido, sino en cada cambio de comportamiento que sus entrenadores saben interpretar. Porque en un rescate, un pequeño movimiento puede ser la señal de que todavía hay esperanza. Sabemos cuando están cansados, sabemos cuando están agotados. En este caso había veces que los perritos ya estaban tan exhaustos que a lo mejor no ladraban como tal, pero nosotros sabíamos por las actitudes que presentaba o los cambios de comportamiento que podía ser un posible marcaje, ¿no? Entonces por eso siempre trabajamos con mínimo 2 perros. En este caso de Hernán, pues Hali y el equipo de Colombia fueron los que trabajaron ahí de la mano. Detrás de Hali hay 5 años de entrenamiento. Llegó a la Cruz Roja Mexicana cuando apenas tenía 3 meses. Desde entonces, cada día de práctica tuvo un solo objetivo: aprender a detectar la señal de una persona atrapada. Esa preparación terminó siendo clave en uno de los rescates más complejos del doble terremoto. El primer año nos enfocamos en hacer que ella pues la pasara bien en diferentes contextos, con mucha gente, con diferentes ruidos, en diferentes horarios, porque pues para nosotros es muy importante que ellos, a pesar de la situación, disfruten en la medida de lo posible lo que están haciendo, porque para ellos es un juego. Después de 8 días, Hernán Gil volvió a ver la luz. Detrás de ese momento hubo más de 250 personas, rescatistas de 7 países, médicos, ingenieros y voluntarios, además de 2 perros que se negaron a dejar de buscar. Entre ellos Hali, la perrita que encontró la señal que hizo posible uno de los rescates más extraordinarios que dejó el sismo. Pues yo creo que lo ideal es que sigan las indicaciones del personal de protección civil y los que están a cargo de la operación, porque a veces pues uno puede tener la mejor intención de ayudar, pero sin el conocimiento total sobre la situación, pues se puede poner bastante en riesgo. Un milagro, totalmente. Un informe del Miranda Center for Democracy reconstruyó cómo respondió el Estado venezolano durante las primeras horas de la emergencia tras el terremoto. El documento sostiene que la falta de coordinación, recursos y preparación pudo influir en la magnitud de la tragedia. Tienes en el frente del Hotel Altamira Suite, en la primera avenida con primera, tienes 3 edificios colapsados y hay gente que está bajo los escombros. Por favor, para que mandemos a Protección Civil. No está ayudando el gobierno. Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delcy, ni nadie. Aquí están ayudándonos la gente de afuera.
¿Qué pasa cuando un terremoto deja de ser solamente una tragedia natural y se convierte también en el reflejo de un Estado que no respondió? Hace pocos días, el Miranda Center for Democracy publicó un informe de revisión conocido como After Action Review. No es un documento sobre la fuerza del terremoto ni una cronología de lo ocurrido. Su objetivo es otro: reconstruir cómo fue la respuesta institucional después del desastre, qué protocolos debían activarse, qué terminó ocurriendo en la práctica y por qué, según sus autores, esa diferencia pudo haber costado miles de vidas. Y más allá de si uno comparte o no todas sus conclusiones, el documento plantea una pregunta que vale la pena analizar. ¿Hasta qué punto una catástrofe natural puede agravarse por las decisiones de quienes deben enfrentarla? Hace un mes, justamente, esta tragedia marcó la vida de todos los venezolanos, ¿no? En primer lugar, porque muchos nos vimos afectados directamente por amigos, familiares de amigos que perdieron sus vidas allí, e indirectamente porque definitivamente para la psique del venezolano no habíamos vivido una tragedia de esta magnitud, a pesar de que en el año 1999 hubo algo en este mismo estado similar, pero no con estas proporciones tan apocalípticas como podemos ver. Ese es precisamente el recorrido que vamos a hacer hoy. El informe parte de una idea muy clara: el terremoto era inevitable. Lo que no era inevitable era la manera en la que se respondió. Desde las primeras horas, el documento sostiene que la prioridad no debía ser únicamente movilizar recursos, sino activar una estructura técnica que existe precisamente para momentos como este. Cuando ocurre un desastre de gran magnitud, cada minuto cuenta. Existen protocolos internacionales y nacionales diseñados para ordenar el caos. No son simples formalidades burocráticas, son procedimientos creados para aumentar las posibilidades de encontrar sobrevivientes durante las primeras 72 horas, el periodo considerado crítico en las operaciones de búsqueda y rescate. Según los especialistas consultados para esta revisión, lo primero que debía hacerse era designar una autoridad civil especializada en protección y manejo de desastres, clasificar oficialmente la emergencia, realizar una evaluación técnica de daños y necesidades, conocida como EDAN, y coordinar toda la información que comenzaba a llegar desde las distintas zonas afectadas. Porque sin ella nadie sabe realmente dónde concentrar los equipos, qué edificios tienen mayor probabilidad de albergar sobrevivientes, qué hospitales necesitan apoyo prioritario o qué recursos internacionales hacen falta. En otras palabras, sin coordinación, incluso la ayuda más grande puede perder eficacia. Afirma que la ventana crítica de las primeras 72 horas transcurrió sin una operación estatal coordinada, dejando buena parte de las labores iniciales en manos de vecinos, familiares, bomberos, voluntarios y equipos internacionales que lograron ingresar al país. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de todo el documento. La pregunta no es solamente qué falló ese día, sino por qué falló. La explicación que desarrolla el informe es que los problemas no comenzaron con el terremoto, venían acumulándose desde hacía años. Los autores describen un sistema de protección civil que habría llegado a esta emergencia profundamente debilitado. Hablan de unidades trabajando con una fracción de su capacidad, sin vehículos suficientes, sin equipos especializados, sin uniformes e incluso con personal que había denunciado esas condiciones y posteriormente habría sido perseguido o apartado de sus cargos. El resultado, sostiene el documento, fue que cuando ocurrió el terremoto ya no existía una estructura suficientemente preparada para responder. Y para esto hay una imagen que resume muy bien esa idea. Mientras las personas buscaban sobrevivientes bajo los escombros, muchos rescatistas trabajaban únicamente con picos, palas y mazos, sin maquinaria hidráulica ni equipos pesados adecuados para operaciones de rescate urbano. Incluso recoge el testimonio de un rescatista que afirma: no tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología, estamos en la edad de piedra. El informe conecta esa falta de capacidad con decisiones presupuestarias tomadas durante años. Señala que el Estado destinó grandes inversiones a sistemas de videovigilancia, miles de camiones de fabricación china y otros proyectos de infraestructura, mientras que los organismos encargados de responder a desastres naturales permanecieron sin equipamiento suficiente. También cuestiona el destino de parte de esa maquinaria pesada, preguntándose por qué prácticamente no apareció durante las labores de rescate. La conclusión que plantea es contundente. La falta de capacidad no habría sido un accidente de último momento, sino la consecuencia de un deterioro institucional prolongado. Pero el documento va todavía más lejos. No se limita a hablar de ausencia del Estado. También describe situaciones en las que, según los testimonios recopilados y las fuentes citadas, la actuación oficial habría dificultado parte de la respuesta ciudadana e internacional. En esa sección aparecen denuncias sobre restricciones al acceso de voluntarios, controles militares en distintas zonas afectadas y obstáculos burocráticos para algunos equipos internacionales de rescate durante las primeras horas.
precisamente cuando cada retraso puede marcar la diferencia entre encontrar personas con vida o ser demasiado tarde. También se recogen denuncias sobre presiones a centros de acopio organizados por ciudadanos, confiscación de ayuda humanitaria y limitaciones impuestas a distintos medios de comunicación durante la cobertura de la emergencia. El documento sostiene que estas acciones respondían a una lógica de control político incluso en medio de la crisis. En otro apartado aparecen acusaciones especialmente delicadas. Se mencionan denuncias de saqueos atribuidos a funcionarios de seguridad desplegados en las zonas afectadas y casos de familias que habrían tenido que pagar grandes sumas de dinero para recuperar los cuerpos de sus seres queridos o acceder a maquinaria necesaria para remover escombros. Estas afirmaciones forman parte de las denuncias recopiladas por la revisión y son presentadas como un patrón documentado mediante testimonios y registros audiovisuales citados en sus referencias. Otro aspecto que ocupa varias páginas del análisis es la comparación con 1999. Porque según los autores, Venezuela ya habría vivido una tragedia que dejó enormes lecciones institucionales. Después del deslave de Vargas se desarrolló un marco legal moderno para la gestión integral de riesgos. Sobre el papel, el país contaba con normas, protocolos y estructuras que podían servir para enfrentar futuras emergencias. Sin embargo, el documento sostiene que muchas de esas capacidades fueron perdiéndose con el tiempo. Habla de instituciones debilitadas, evaluaciones técnicas que nunca se tradujeron en políticas públicas y decisiones urbanísticas que permitieron seguir construyendo en zonas consideradas de alto riesgo. E incluso menciona que al momento del terremoto, equipos de monitoreo sísmico faltaban precisamente en el estado donde se originó el evento. Por eso la conclusión de esta parte resulta especialmente dura. No se trató únicamente de no aprender las lecciones del pasado, sino que también, según la revisión, de desmantelar progresivamente las herramientas que precisamente se habían creado para evitar que una tragedia similar volviera a repetirse. Y en medio de ese panorama aparece otro protagonista, la comunidad internacional. El informe dedica su último capítulo a reconocer la magnitud de la ayuda recibida. Más de 60 equipos internacionales de búsqueda y rescate, alrededor de 2.400 rescatistas, cerca de 200 perros especializados y personal proveniente de 29 países participaron en las labores bajo coordinación de Naciones Unidas. Según la revisión, esa movilización internacional fue determinante para llenar el enorme vacío que dejó la respuesta estatal. No presenta esa ayuda como un complemento, la presenta como uno de los factores que evitó que la tragedia fuera mayor todavía. Al final, este documento no intenta explicar por qué ocurrió el terremoto. Eso pertenece al terreno de la geología. Lo que intenta responder es otra pregunta mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando un país llega a una emergencia sin las instituciones, los equipos y la capacidad necesaria para responder? La tesis central del informe puede resumirse en una sola frase. Los terremotos no se pueden evitar. Pero la magnitud de una tragedia sí puede cambiar dependiendo de qué tan preparado esté un Estado para enfrentarla. Esa es la discusión que plantea este After Action Review. Y más allá de las posiciones políticas que pueda generar, deja una reflexión que probablemente seguirá vigente durante mucho después de que termine la reconstrucción. Porque cuando el desastre pasa, los edificios pueden volver a levantarse. La verdadera pregunta es si las instituciones aprendieron algo o si simplemente están esperando el próximo terremoto. Una de las movidas políticas más fuertes en Venezuela esta semana ha sido el anuncio de la reactivación de relaciones bilaterales con Chile. Tras 2 años de ruptura diplomática, Caracas y Santiago deciden abrir servicios consulares como primer paso para normalizar sus vínculos. Un gesto que llega después de la ayuda internacional tras el doble terremoto y que podría cambiar el mapa migratorio y de seguridad en la región. Detrás de este acuerdo, según algunos analistas, se esconde una jugada política que redefine el futuro de Venezuela en pleno escenario de crisis. En primer lugar, El gobierno de Chile anunció el jueves que acordó un plan con Venezuela para restablecer sus relaciones bilaterales mediante la apertura de servicios consulares, tras su ruptura en 2024 por tensiones entre los entonces mandatarios Gabriel Boric y Nicolás Maduro. En julio de 2024, el gobierno chavista ordenó la salida de su personal diplomático de Chile y de otros 6 países, que pidieron la revisión completa de los resultados de las elecciones en las que se había declarado ganador Maduro. A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico. Hoy es un buen día para Chile y es un buen día para Venezuela.
Kast asumió la presidencia en marzo con el compromiso de imponer mano dura contra la migración irregular, a la que asocia con el incremento de la criminalidad. Aunque aumentó el flujo de expulsiones de migrantes a través de aviones militares, ninguno de ellos era venezolano. Sin lazos, el gobierno chileno no podía coordinar las repatriaciones. El quiebre de las relaciones entre ambos países era un obstáculo para la política migratoria de Kast, que busca expulsar a la mayoría de los 330.000 indocumentados que residen en Chile. Cerca de 700.000 venezolanos viven en Chile, la mayor comunidad de inmigrantes del país. El canciller chileno Francisco Pérez Maquena señaló que aún no hay una fecha para reabrir los consulados en ambos países, pero que el fin de semana el jefe de asuntos consulares viajará a Caracas para tramitar el proceso. El canciller afirmó que cuando se reabran las oficinas, los venezolanos residentes en Chile podrán poner al día sus papeles y empezar a normalizar su situación migratoria. Las cancillerías de ambos países informaron que elaborarán una hoja de ruta para reanudar de manera progresiva los lazos diplomáticos. El nuevo diálogo político en Venezuela, propiciado por Estados Unidos, arranca este 1 de agosto y ya está marcado por una ausencia que pone en duda su legitimidad. Al menos para Alejandro Fleming, exministro de los gobiernos de Chávez y Maduro, quien en una entrevista con la AFP advierte que sin la participación de María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz y principal líder opositora, el proceso carecerá de fuerza. Tras la captura de Maduro en enero y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta interina, el país se prepara para una negociación que podría abrir la puerta a una transición democrática en la que muchos esperan que los diálogos desemboquen en elecciones. Para Alejandro Fleming, exministro venezolano que sirvió al depuesto Nicolás Maduro y a su antecesor Hugo Chávez, la presencia de María Corina Machado es fundamental en los diálogos que se avecinan de transición política. La negociación yo la considero como un punto positivo. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquellos intentos de negociación y diálogo que se realizaron los años anteriores, este cuenta, digamos, con la observación de los Estados Unidos. Es una garantía de que los acuerdos que se logren se cumplan. En los negociadores es fundamental, para garantizar el éxito, que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones. El exministro Fleming, que rompió con Nicolás Maduro en 2016, no es afín a María Corina Machado, pero para que el diálogo tenga legitimidad, dice, es clave su participación. Y es importante que ella participe o su equipo participe en esta negociación, porque el futuro inmediato de Venezuela está en juego en esas negociaciones. No solo el inmediato, quizás a mediano plazo, porque lo que se decida en esa negociación va a contribuir a la redemocratización de Venezuela. Fleming, quien fuera además embajador ante la Unión Europea y ex viceministro de Relaciones Exteriores, reconoció que la captura de Maduro en una operación militar estadounidense en enero pasado le permitió a Venezuela cambiar. Los venezolanos sienten que luego de los eventos del 3 de enero, su soberanía, que estaba secuestrada, fue recuperada y la recuperaron los Estados Unidos. En Venezuela no se generó un sentimiento antiestadounidense, que era lo que muchos pudiesen haber esperado. Sin esos eventos del 3 de enero, desafortunadamente, Venezuela no habría cambiado. No existiría esa luz al final del túnel que los venezolanos ven en este momento, quizás con ansiedad, con desesperación, con ganas de que todo avance rápido. Y justamente con esa sed de cambio del pueblo venezolano, el gobierno interino de Delcy Rodríguez inicia este 1 de agosto negociaciones con un grupo de opositores respaldados por Washington para el fortalecimiento de la democracia. Muchos esperan que los diálogos desemboquen en elecciones y una transición política. La dirección de este proceso de negociación o la supervisión la van a llevar los Estados Unidos. Y es evidente, después de hacer lo que ningún país del mundo se atrevió a hacer, que es rescatar o iniciar un proceso de rescate de la democracia venezolana, aunque muchos la interpreten de otra manera,
pues obviamente tiene que imponer las condiciones, ¿no? Porque después de una operación de esa magnitud, dejar que el país se vaya a la deriva no tiene ningún sentido. María Corina Machado, la principal líder de oposición en Venezuela y reciente Premio Nobel de la Paz, no participará en el diálogo. La oposición estará representada por exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, que Washington reconoce como electos de forma legítima. Según Fleming, deben quedar por fuera de la agenda temas como la perenne censura a la prensa y la liberación de casi 400 presos políticos aún tras las rejas, según cifras de la ONG Foro Penal. Eso no debe abordarse porque los derechos no se negocian, puntualizó. La mirada del mundo sigue en Ceuta, el enclave español al que llegaron más de 60.000 migrantes en las últimas horas provenientes de Marruecos. Para entender lo que sucede hoy en el terreno, nos conectamos con la periodista Paloma Coleto. Muy buenas tardes, conectamos de nuevo desde la frontera sur de Europa, la frontera de Ceuta, la ciudad autónoma española, con Marruecos, el país vecino que ha abierto sus puertas durante las últimas horas para que sus conciudadanos pasen a la ciudad autónoma que tan solo tiene 85.000 habitantes y 19 kilómetros cuadrados. Las cifras oficiales hasta el momento hablan de unas 60.000 personas las que han entrado y permanecen en la ciudad, aunque podemos comprobar que muchas de ellas están retornando de manera voluntaria. De estas 60.000 personas, unas 7.000 serían menores de edad, pero la cifra podría aumentar ya que el número de niños y niñas que se ven en las calles es mucho mayor. Además, las cifras oficiales también apuntan a 30 personas fallecidas hasta el momento. La frontera sur de Europa vuelve a ser escenario de una crisis diplomática y humanitaria por parte de Marruecos contra el gobierno español, contra el Estado español. El presidente del gobierno ha venido hasta la ciudad, Pedro Sánchez, se ha desplazado junto al ministro del Interior, Grande Marlaska, han mantenido una reunión con el presidente alcalde de la ciudad autónoma, Juan Vivas, en la que han mostrado su apoyo y total colaboración a la ciudad autónoma para poder devolver a todas estas personas que han entrado y que ahora mismo no tienen sitios a los que acudir. Por otro lado, la ciudad autónoma se encuentra completamente colapsada, los comercios, las cafeterías, los supermercados han cerrado a cal y canto. La situación para los ceutíes es complicada, ya que no tienen dónde hacer la compra. Muchas personas están preocupadas además por la seguridad ciudadana, aunque hasta el momento no se ha comprobado que haya habido un repunte de la inseguridad ni de ningún estado de alarma. Y con este informe de la Alianza Informativa Latinoamericana despedimos nuestra emisión de hoy, recordándoles seguir conectados con nuestro canal en YouTube, Venezuela al Día Oficial, y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo siempre que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Tengan un lindo fin de semana.